a todos para ser mejores en nuestra actividad política, en nuestra actividad cotidiana, en nuestra actividad profesional, digamos, cada uno lo aprovechará para lo que más necesite. Nosotros entendíamos que desde la política había que hacer alguna cuestión más, que podíamos dar algunas herramientas más, brindar algunas herramientas más, por eso hemos generado distintas actividades, que desde ya los invitamos a participar a todas de ellas. Pueden ingresar, seguramente al final del curso Maximiliano les enviará por correo electrónico la clase de hoy y la información de la fundación, donde van a ver los cursos que estuvimos dando, los cursos que vamos a seguir dando, los programas en los que estamos participando y elaborando en conjunto también con otras fundaciones y partidos políticos, así que desde ya los invitamos a todos. Hoy particularmente tenemos yo el placer de presentar a un amigo, parte de un excelente profesor y una excelente persona, que es Gustavo González. Gustavo es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es máster en Sistemas Políticos de la Universidad de San Martín, es docente e investigador, ha escrito mucho del tema. Nosotros es una de las personas a las cuales recurrimos cuando hacemos análisis de sistemas políticos. Ha estudiado mucho, en particular, el sistema político de la provincia de Buenos Aires y los resultados electorales de las últimas elecciones, de varias elecciones hacia atrás. Tengo un gran aprecio, él lo sabe, un gran aprecio y una gran consideración por Gustavo. Yo espero que todos podamos aprovechar mucho este curso, que nos sirva, que nos permita generar discusiones respecto al sistema político y electoral argentino, y no sé si Gustavo nos dirá si después profundizará sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, te agradecido a todos que estén participando de esta actividad de hoy. Por supuesto, Gustavo, muchas gracias a vos por sumarte y armar este curso. Y bueno, los esperamos en todas las actividades de la Fundación y ya los dejo directamente entonces con Gustavo. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano por la presentación, por la invitación a la Fundación. Esto que es una cuestión sumamente necesaria, que los partidos políticos y las ONG formen para los cuadros dirigentes. No solo porque es obligatorio, es una obligación que los partidos políticos tienen. Ya desde la propia Constitución habla de la necesidad de formar, pero también desde un lugar académico. O sea, hay distintos tipos de formación. Y una de las formaciones tiene que ver con la vinculación entre lo político y lo académico, porque si uno milita en la acción política, en la praxis política, y no tiene el contenido académico, es como pedalear en el vacío, ¿no? Como que es voluntarismo sin teoría. Y teoría propia, sin praxis, es hablarse en el ombligo de cada uno de los académicos. Por eso esa doble vinculación es necesaria, la vinculación de la política con la praxis. Porque si no, y yo siempre digo mucho más lo electoral, pero no solo lo electoral. Cuando alguien piensa las cosas desde la academia, desde un escritorio, pero sin conocer una vereda, sin conocer las voces de los pueblos, sin conocer las realidades, sin conocer las características, se pueden cometer errores garrafales. Porque, bueno, en Argentina no pasa mucho esto, pero en muchos lados los ámbitos académicos suelen ser claustros cerrados, que se miran el ombligo y se hablan a sí mismos. Y eso no tiene mucho sentido. O sea, tenemos que hacer esa doble vinculación. Por lo tanto, yo a total disposición, Mariano me agradecía, el agradecido soy yo, porque saben que, bueno, casi también es una obligación de los que somos docentes. Y más aún aquello, yo hice jardín de infantes público, primaria pública, secundaria pública, universidad pública, así que tengo obligación. Los obreros pagaron unos impuestos para que yo me pueda educar. Así que es simplemente intentar devolver un poquitito de todo lo que nuestros profes nos han dado. Y dicho sea de paso, un profe de gran referencia acaba de fallecer, que es Tomás Bernaghi, no solo era profe, era un maestro de verdad, y una gran persona. Dándonos una nueva lección, una última lección. Escribió un último libro
que tenía que ver con morirse de cáncer o morirse de risa. Justamente murió hace 2 días de cáncer de pulmón. Lo que vamos a abordar en estas reuniones es, primero adaptando lo que el público hay, desde gente especializada hasta gente que por ahí tiene un primer abordaje con los partidos políticos y los sistemas electorales. Vamos a ir de lo más general hacia lo más particular, o de menor a mayor. Vamos a ir conceptualizando un poco los partidos políticos. Obviamente vamos a hacer un mapeo de los partidos políticos en toda América Latina y en algunos países de Europa. Entonces, toda la primera parte vamos a ver primero caracterizar, categorizar, qué hablamos cuando hablamos de partidos políticos y qué tipos de partidos políticos desde un lugar primero teórico, después más desde sistemas políticos, es decir, de regímenes de competencia. Para eso vamos sí, hay varios que están diciendo que no pueden entrar. Sí. No sé si existe la posibilidad de solucionar eso, pero sí me están llegando mensajes de que a mí me han pedido datos. Lo que están pidiendo es que se registren. La aplicación, el Zoom, le está pidiendo que se registren, pero no sé bien por qué. Nosotros eso no lo pedimos. Pero si se registran, entra directamente con el link. Si no, desde la aplicación directamente con el ID y la contraseña deberían entrar sin problema. Yo les estoy escribiendo a todos los que me están escribiendo por mail, les estoy escribiendo y les estoy poniendo eso. Perfecto. Y entonces decía, primero vamos a categorizar, después nos vamos a ir metiendo con todos y cada uno de los países de América Latina, para que ustedes se lleven de acá también de herramientas para saber cuál es el mapeo del sistema de partidos, los partidos más relevantes, un poquitito simplemente de dónde surgen los partidos políticos y los sistemas de partidos en América Latina. Hice un salpicre de algunos países europeos para que también tengamos idea de algunos otros lugares, y después nos vamos a meter de lleno con sistemas electorales, desde un lugar amplio y acotado también al mismo tiempo. En general, digamos, los manuales dicen que un sistema electoral es cómo se convierten los votos en bancas. Me gusta hablar de un lugar mucho más amplio que es eso, porque me parece que es muchísimo más que eso. Así que sin más, y por supuesto que cualquiera que necesite una acotación, una interrupción, por supuesto que es totalmente abierto para esto. En principio, obviamente, identificar a los partidos políticos que tienen que ver con la propia vida democrática. Durante mucho tiempo, por supuesto que no han existido partidos políticos ni nada parecido, los antecedentes a los partidos políticos eran las facciones, pero lo cierto es que durante muchísimos siglos, como el régimen de organización era la monarquía, y durante muchísimos años los partidos políticos estaban mal vistos, como estaba mal vista la democracia, digamos, porque las opciones eran otras: monarquía, el gobierno de uno solo, primero que era el enviado de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra, y después las monarquías absolutas, a partir de Thomas Hobbes, entiende que las monarquías son de alguna manera consensuales o a través de un contrato, pero lo cierto es que durante muchísimo tiempo la opción por la democracia y la opción por los partidos políticos no era una opción, o era una opción de las peores, como una asociación directa entre democracia y demagogia, o una asociación directa entre sistemas de partidos y democracia con tiranía de las mayorías. Entonces, aparte de la monarquía, se ha optado por otros sistemas como es la aristocracia, Aristoy, unos pocos, que se los considera cultos. La aristocracia etimológicamente viene de ahí, los más cultos, es decir, los que se consideran más inteligentes. Si ustedes ven en nuestras asambleas del 22, 23, 24 y 25 de mayo de 1810, en los manuales suelen decir que el pueblo quiere saber de qué se trata. En realidad no había mucho pueblo ahí, había más bien una aristocracia, aquellos que habían sido educados para eso, ¿no? Por tener, por supuesto, privilegios económicos, pero no era lo económico lo que primaba, sino era su educación.
Lo que sí es prima más lo económico es en las oligarquías, los oligos, unos pocos, que están asociados a los ricos. En cualquiera de los casos, cuando existía la opción por algo parecido a la participación popular o la participación democrática, siempre, especialmente de los sectores más acomodados, han intentado que no participe la gente. O tratar de compatibilizar esta idea de la universalidad de la participación, por ejemplo, el sufragio universal, pero que no sea tan universal. Entonces ahí podemos ver una correlación directa entre el triunfo de las revoluciones burguesas, quizás los 3 hitos más importantes, tienen que ver con la Revolución Francesa, que es el legado político que nos deja, la Revolución Industrial, que es el legado económico que nos deja al inicio del capitalismo, y el constitucionalismo de Estados Unidos, que es el legado normativo. Esos 3 hitos, en todos los casos, aparecía la idea y el concepto de libertad, de igualdad, también de fraternidad, aunque se lo olvidaron después esa. Más bien hay mucha teoría sobre libertad e igualdad, con todo lo que ello implica, la difícil compatibilidad entre libertad e igualdad, no tanto sobre fraternidad. Y entonces cuando surge la Revolución Francesa y todos somos iguales, surge la enorme pregunta: ¿quiénes somos todos? Porque ahí empieza a pelearse sobre el concepto de ciudadanía. La ciudadanía es un concepto moderno, es un concepto político que tiene que ver con la participación. Entonces todos son habitantes, pero no todos son ciudadanos. Y este va a ser un elemento importante para el cual a gran parte de la población se le veda la posibilidad de la participación. Entonces cuando aparecen las democracias, cuando aparece el concepto de república, cuando aparece el concepto de Estado de Derecho, y aparece esta idea de que todos somos iguales, la primera pregunta es, bueno, ¿quiénes van a participar? Esto, hay un libro ya clásico que se llama La democracia liberal y su época, de Macpherson, que hace una suerte de evolución histórica del sufragio en el mundo, en donde todos los primeros teóricos se empiezan a hacer esa pregunta. ¿Cómo hacemos para compatibilizar este concepto de igualdad, de libertad, el concepto de universalidad, de que todos puedan participar, pero al mismo tiempo vedar la participación de gran parte de la población? En algunos casos, vedar desde un lugar perverso, en otros desde un lugar, diríamos, para llamarlo de alguna manera, razonable. Porque habían triunfado las revoluciones burguesas, y el miedo que empiezan a tener es: ¿qué pasa si le damos esta herramienta tan gigante, tan poderosa como es el sufragio, a cualquier persona que no sabe usarlo? Es como darle un arma a un loco. ¿Por qué? Bueno, porque había esa idea de la irracionalidad de las masas, ¿no? Las masas son fácilmente manipulables, las tiranías de las mayorías, y entonces tenemos que tratar de ir de a poco, para algunos autores, o algunos directamente vedar la participación. No es para cualquiera ese tipo de armas. Así que se han buscado diferentes mecanismos. Cuando aparece el sufragio, si ustedes ven cualquier cuerpo electoral del mundo, se van a encontrar que al inicio son muy pocos. Ya sea porque normativamente así lo habían planteado, ya sea porque de facto lo planteaban. Por ejemplo, en Argentina tenemos sufragio universal desde el año 1821. Universal. Universal es que todos pueden votar. Ahora, ¿por qué votaba el 2% de la población? Si no había nada que lo impida. Bueno, porque obviamente no era sencillo ir a votar. Alguien no iba alegremente en 1870, 1860, incluso en 1880, y decir: yo soy ciudadano, vengo a votar.
No. Vamos, había fraude electoral con mucha violencia política, pero también había una categorización del ciudadano. Por ejemplo, las mujeres no eran ciudadanas, eran habitantes. Por eso se les vedaba en el derecho al voto. En otros lugares era normativa la cosa. Decían, solo votan los hombres mayores de 21 años. Acá no decía taxativamente eso. Decía, votan los ciudadanos. Que por ende, las mujeres no eran ciudadanas. Por lo tanto, no votaban. Pero no es que no votaban en principio por ser mujer. Entonces, buscaron modelos racionales que pudiera compatibilizar esto de la universalidad del sufragio con vedar a gran parte de la población del derecho al sufragio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, buscar algunas racionalidades, como es, bueno, los analfabetos, es lógico que no voten, porque no saben leer y escribir, no van a ir a una mesa de votación, donde se van a encontrar con nombres que no van a poder leer. Las mujeres tampoco, las mujeres no saben de política, estaba totalmente naturalizado, la mujer era para el hogar, el hombre votaba pensando en la familia, por lo tanto el voto de la mujer estaba contemplado en el voto del hombre. A punto tal de tan naturalizado que estaba, que las sufragistas realmente han sido muy pocos en principio, o sea, son visibilizadas. En Argentina podemos encontrar como primer hito las primeras sufragistas a fines del siglo XIX. Y la primera mujer que votó en América Latina, que fue Julieta Lanteri, lo hizo, después les voy a contar de qué manera. Por supuesto era de Berazategui, no podía ser de otra manera. Y se convirtió en la primera sufragista del año 1911. No la primera sufragista, la primera mujer en armar un partido político, el Partido Feminista, en presentarse como candidata a diputada. Entonces, excluimos en principio a las mujeres, excluimos a los analfabetos. Después, diferentes ciudades diferentes países han buscado maneras también de eliminar a otros del derecho al sufragio, por ejemplo, a solteros, por ejemplo, poner una edad determinada, por ejemplo, poner que los no propietarios no votan. Entonces quedaba efectivamente un cuerpo electoral de un 2%. De alguna manera, era de facto también una oligarquía, decía llamarse democracia, y la verdad es que nosotros siempre repetimos esto de que la ley Sáenz Peña es voto libre, secreto, obligatorio, universal. Por supuesto que la pregunta válida es si el 50% de la población no votaba porque no era ciudadana, ¿no? Era mujer, por eso mucho tiempo para que venga el sufragio. Entonces, primer elemento para conceptualizar. Los partidos políticos aparecen en el mismo momento que aparece la democracia, en el mismo momento que aparecen los estados modernos. Y los partidos políticos, la palabra partidos políticos, tiene dos acepciones, ¿no? Por un lado, digamos, etimológicamente la palabra partido en diferentes idiomas, ya sea en el español o portugués, que es partido, o en Francia, partí, en danés, noruego, turco, partí, partito en italiano, partei en alemán, parti en inglés, o partif en catalán. En todos y cualquiera de los casos viene de un origen que es que el partido es algo que está partido, es hacer partes, cortar el universo en partes. Es como una pizza que yo lo corto en porciones. Cada porción es una parte. El partido no es la universalidad del sistema político, sino que justamente cada uno de los miembros, cada uno de esos grupos, que todavía no calificamos como, recién estamos con la parte etimológica, es que cada uno es una parte. A diferencia de los movimentistas, que suponen la totalidad, el partido supone una particularidad, una parte. También
etimológicamente, esa palabra parte fue incorporada por el francés, partager, por el italiano, partaking, por el inglés, partaking, que es compartir, participar. Es decir, podemos encontrar estas dos acepciones etimológicas de partido político. Por un lado, una parte de la realidad, no la universalidad, y por otro lado, la participación. Por esta primera parte, que es solo una parte de la realidad, es que estuvo denostado durante muchos años. Porque siempre se pensó en el bienestar general, en el bien común, por lo tanto, vos no tenés que representar a una parte, tenés que representar a la totalidad. Y entonces, por eso también que muchos grupos corporativistas o totalitarios, las primeras cosas que hacían era eliminar a los partidos políticos. No solo por ser totalitarios, sino porque entienden que cada uno defiende sus intereses. Y la verdad es que sí, porque un partido político es para, en principio, defender una parte, una posibilidad de los intereses. Y en la amalgama, en la multiplicidad de partidos, se da la multiplicidad de colores, o de grupos, o de miradas. Los partidos políticos suelen ser una personería jurídica, es decir, alguien los reconoce como tal. Esto también vamos a ver. En una de las reuniones vamos a ver cómo se arma un partido político en la Argentina. ¿Qué requisitos se tiene? ¿Qué procedimientos se tiene? La cuestión procedimental de los partidos políticos. Entonces, cada uno representa una parte. Puede haber hoy vamos a categorizar a los partidos políticos ahora inmediatamente. Va a haber partidos ideologizados, partidos que no, partidos que nacen por un líder, otros que nacen de un parlamento, otros que nacen de cuestiones épicas, otros que nacen monotemáticos. Es decir, hay diferentes formas de nacimiento de los partidos políticos. Lo cierto es que es un grupo de personas que en general en cualquier país son reconocidos por el Estado a través de una personería jurídica y que intentan representar alguna de las partes de esa realidad. Por supuesto que en muchos de los casos intentan decir que defienden los intereses de todos. Miren que voy a hacer esto. Intentan representar los intereses de todos. Pero lo real es que los partidos políticos son solo una parte de la realidad. Los primeros intentos no son partidos políticos como tales. Vamos a ver que los partidos políticos tienen elementos que lo hacen constitutivo. Después hay otros grupos que participan de la vida política que no son partidos políticos, pero sí tienen incidencia en la política, formales o algunos un poco menos informales, que son los grupos de presión. En todo el mundo hay grupos de presión, ¿no? Los grupos de presión no tienen en principio ninguna intención de llegar al poder, como sí tienen en general la mayoría de los partidos políticos. Vamos a ver que algunos partidos políticos, que se llaman partidos de cuadros o de aparatos, no tienen en principio la intención de llegar al poder, ¿no? Pero básicamente un partido político, entre otras cosas, es para presentar candidaturas para llegar al Estado y modificar, digamos, la realidad y la calidad de vida de la gente, se supone en principio. Sin embargo, los grupos de presión son grupos que activan en la política, pero que tienen un fin determinado, que buscan algo en particular. O que el Estado haga algo o que no se meta en determinados temas. Los grupos de presión se subdividen en dos: grupos de interés y grupos de presión, formalmente dichos. Grupos de tensión o grupos de presión. ¿Qué es un grupo de presión? Es un grupo de presión, si ustedes lo miran en la foto, es parecido a un partido político. Tiene está conformado, tiene un presidente, un secretario general, tiene una organización interna, tienen formas de elegir a sus autoridades. Pero lo que no tiene es que no se presentan elecciones, por ejemplo. La Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la CGT, son grupos de presión. A la Iglesia Católica Argentina.
inclusive están legitimados por el Estado los reconoce como tal. En principio, si el secretario general de la CGT le pide una reunión al presidente de la Nación, se la da. Y si no se la da, puede hacer un paro general. Con lo cual, y está constitucionalmente en su formato, la posibilidad de ejercer, por eso se llama un grupo de presión. Porque si no hacen lo que ellos quieren, algo te pasa, ¿no? O sea, porque justamente tienen la capacidad, ya sea por cantidad o por poder de lobby, de interactuar en la sociedad. Por supuesto, estos grupos son dinámicos, algunos más dinámicos que otros que van desapareciendo. A principios del siglo, ustedes, a aquellos que les gusta la historia, recordarán que siempre nos contaban que los presidentes, hasta Hipólito Yrigoyen, eran ungidos en el Jockey Club. ¿Cómo un Jockey Club? Es un club chiquitito así, de pequeñas personas. ¿Cómo lo ungían en el Jockey Club? Bueno, eran usos y costumbres, porque el Jockey Club tenía un poder de lobby importante, ¿no? Vamos a ver también que los usos y costumbres y los ritos tienen mucho que ver, entre otras cosas, con la conformación de partidos políticos y con los sistemas de partidos que se van conformando. Y los grupos yo decía, grupos de presión por un lado y grupos de interés por otro, grupos de tensión. ¿Qué es un grupo de tensión? Es muy parecido a un grupo de presión. Tiene intenciones de presionar ante el Estado, pero son más informales. Por ahí aparecen y desaparecen. No tienen una organización interna. Sus acciones están en un límite gris entre lo legal y lo ilegal. Estos serían organizaciones, no sé, grupos de movimientos sociales, o piqueteros, o grupos, algunos grupos ambientalistas. Si, por ejemplo, el presidente de la Nación quiere hablar con el presidente o el secretario general de los piqueteros del país, no existe, porque no tiene una organización formal. Casi constitutivo de su formación es su informalidad. Digamos, no tiene una voz cantante, una voz legitimada. O al presidente de la ecología del país. No existe. O sea, diferentes grupos que activan, o qué sé yo, ya sea el pañuelo celeste o el pañuelo verde, no hay una voz cantante, no hay una organicidad. Aparecen y después quizás desaparecen o se metamorfosean. Esa es la diferencia entre un grupo de presión y un grupo de tensión. El grupo de presión es más formal, su forma de interrelacionarse con el Estado suele ser de manera legal, aunque genere lobby. En cambio, los grupos de tensión suelen ser más informales y su forma de manifestar un tanto más ambivalente en torno a la legalidad. Entonces nos metemos ahora sí de lleno con los partidos políticos. Una vez que elegimos etimológicamente y tratamos de descifrar, los partidos políticos nacen en la propia democracia. La manera más tradicional, lo que voy a decir ahora, es cómo se categorizan los partidos políticos. Es decir, de qué manera se pueden clasificar a los partidos políticos. La manera más tradicional de clasificar a los partidos políticos es cómo se sentaban en la Revolución Francesa. Los que se sentaban del lado izquierdo eran los que querían cambios más sustanciales, los revolucionarios. Los que se sentaban del lado derecho eran los conservadores, los que no querían tantos cambios. Los que se sentaban en el medio eran los liberales, que querían cambios, no tan drásticos como los que se sentaban en la izquierda. Y había 4 parlamentarios de la Asamblea Nacional Francesa que se hacían llamar los enfurecidos. Esos enfurecidos lo que querían era eliminar el Estado. O sea, ahí tenemos la antesala de lo que después va a ser las corrientes ideológicas más importantes del siglo XX. Van a estar los protoanarquistas, estos que van a ser los enfurecidos. Va a estar esa izquierda que después, en términos teóricos y más de corpus intelectual, se va a convertir en el marxismo. Van a estar los liberales en todas sus dimensiones, algunos más sentaditos más para la centro derecha, otros más sentaditos más a centro izquierda, y los conservadores. Por lo tanto, y acá sí quiero ser muy contundente con esto, muchas veces se utiliza en la arena política, inclusive en los medios de comunicación,
la palabra liberal y de derecha como si fuesen una misma cosa, ¿no? Y la verdad es que el liberalismo, por lo menos en su origen, no podía haber sido de derecha, porque son los actores más importantes del proceso revolucionario. Los que eran de derecha eran los conservadores. Ahora, que muchas veces los liberales han sido conservadores al mismo tiempo, y esto presta la confusión. O sea, liberal y conservador en principio se combatían en la Revolución Francesa. Es más, muchos sistemas políticos se dividen en conservadores y liberales. ¿Por qué? Pues tienen distinto origen, son distintas cosas. Y paradójicamente, en muchos de esos países que el sistema político se divide en conservadores y liberales, los conservadores suelen decirle a los liberales que son de izquierda. Y nosotros le decimos a los liberales que son de derecha. Porque muchas veces el liberalismo en América Latina se ha correlacionado con sectores conservadores. Y de allí la confusión conceptual. Pero hecha la aclaración que no son la misma cosa. Aunque pueden serlo si coaligan esas dos cosas, el conservadurismo con el liberalismo. Entonces, la primera manera de clasificar o de poder identificar a los partidos políticos es izquierda-derecha. Estas izquierdas y derechas van a cambiar de acuerdo a tiempo y espacio. Lo que es izquierda para un país puede no serlo para otro. Entonces nosotros vemos el sistema político de Estados Unidos y creo que ninguno de nosotros podemos decir que el Partido Demócrata es de izquierda. Y sin embargo, si alguno vio el debate presidencial, en el último debate presidencial, el candidato republicano le decía al demócrata que era socialista, que iba hacia el comunismo. ¿Por qué? Bueno, porque en ese sistema político, la derecha y la izquierda son observadas en tanto los actores que forman parte del juego. El juego hace posicionar a las derechas y a las izquierdas. En algunos países, este concepto de izquierda-derecha no guarda mucho sentido. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina este concepto de derecha-izquierda es un poco más voluble, porque bueno, la tradición de los dos grandes partidos políticos hace que los dos grandes partidos políticos en la Argentina hayan tenido conservadores y sectores de izquierda en el mismo seno. Entonces, puede ser que en términos ideológicos un conservador peronista coincida mucho más con un conservador radical y una persona que entienda al radicalismo del peronismo de la izquierda coincidan más entre ellos, ideológicamente, que en su propio partido político. Pero nosotros vamos a ver que en América Latina hay muchos formatos donde existen las izquierdas y la derecha de una manera un poquito más nítida. Por supuesto que esto también va variando en el tiempo. España, por ejemplo, claramente había un bipartidismo entre el PP, que era la derecha, y el PSOE, que era la izquierda. Como cuando empiezan a venir otros actores, se empiezan a correr estos partidos políticos. Lo mismo pasó en el Uruguay. Vos tenías el Partido Nacional o el Partido Blanco, que claramente era un partido de centro-derecha. El Partido Colorado, un partido claramente de centro-izquierda, hasta que le aparece el Frente Amplio y lo empieza a presionar al Partido Colorado. Entonces se tiene que ir moviendo desde su lugar conceptual. Bien, los partidos de izquierda y los partidos de derecha, en general, están identificados, no sé, donde hay un partido conservador, en principio, donde hay un partido conservador, es un partido de derecha. Y en principio, donde hay un partido socialista o comunista, es un partido de izquierda. Esto también no puede fallar un poquitito, pero en principio funciona de esta manera. Y inclusive en el mundo, vamos a ver que hay otra manera de categorizar a los partidos políticos, que es según si son internacionalistas o si son nacionalistas. Hay dos grandes internacionales
que nuclean partidos políticos. La que tiene más promoción, que es la Internacional Socialista, que nuclea en principio a todos los partidos políticos del mundo, y la internacional llamada Internacional Cristiana o Demócrata del Centro, que son los partidos políticos de derecha en el mundo, que se nuclean en internacionales. Entonces, una segunda manera de categorizar, aparte de izquierda y derecha, con todos sus matices, centro-izquierda, centro-derecha, etcétera, etcétera, también existe otra manera de categorizar a los partidos políticos, es si el proceso de toma de decisiones se toma en el país, son grupos, son partidos políticos casi netamente nacionales, y si el proceso de toma de decisiones se toma en otro lugar, en alguna internacional, entonces ese partido político es internacionalista. A ver si alguien tiene alguna duda con respecto a este punto, me dice. Gran parte de los partidos políticos en la Argentina están nucleados. ¿Sí, Carla? Si podía repetir lo último, lo de Sí. internacionales. Sí. Hay dos tipos. Por un lado, una categorización es la vieja categorización o la más tradicional, izquierda-derecha. Entonces decimos, hay partido socialista, partido comunista, son de izquierda, hay partido conservador, son de derecha. Hay otra manera de categorizar a los partidos políticos, que es si su proceso de toma de decisiones, ¿sí? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿A dónde se toman? ¿En el país o se toman en otro lugar, en una internacional? Hay dos internacionales, una de derecha y una de izquierda. La Internacional Cristiana o de centro derecha y la Internacional Socialista o de izquierda. Lo cual no implica que haya partidos políticos argentinos que estén nucleados a una internacional, pero su proceso de toma de decisiones en el país. O dicho de otra manera. El radicalismo o el peronismo, que están nucleados a internacionales, no esperan su decisión en una internacional para ver qué juego de alianzas tienen o algo de política interna. Durante muchos años, el Partido Socialista y el Partido Comunista de América Latina, todos, esperaban, ejemplo de María de los Ángeles, ejemplos de partidos nacionales, el peronismo y el radicalismo, digamos. El radicalismo toma las decisiones en una convención, el radicalismo toma o por un liderazgo o por una asamblea. No espera ir al... El radicalismo forma parte de la Internacional Socialista, es un actor muy importante de la Internacional Socialista. Es decir, en términos teóricos, el radicalismo estaría representando a la Argentina en la Internacional Socialista, junto con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con el Frente Grande. En la Internacional Cristiana o de centro derecha está el Partido Peronista. Y está el PRO, por ejemplo. Ahora, fíjense, es extraño, porque el PRO está en la derecha, nucleado en la Internacional Derecha, y el radicalismo en la Internacional Socialista, y coaligaron. ¿Por qué? Porque la decisión la toman en lo nacional. En cambio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, durante mucho tiempo, especialmente cuando la Unión Soviética estaba en pie, cuando la Unión Soviética estaba en pie, y era muy fuerte la Unión Soviética, dominaba la Internacional Socialista. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba decisiones desde el Kremlin para América Latina. Por ejemplo, en el año 1946, las elecciones se jugaron entre el peronismo y la Unión Democrática. La Unión Democrática era la Unión Cívica Radical, más el Partido Socialista, más el Partido Comunista, entre otros. ¿Por qué el socialismo y el comunismo estaba coaligado en algo que se llamaba Unión Democrática contra el peronismo? Porque la Internacional Socialista, le hace Rusia, entendía que el enemigo del mundo en ese momento era el fascismo o los totalitarismos. Por lo tanto, lo que había que hacer era juntarse con los partidos políticos que entendían como democráticos para combatir al fascismo. Y entonces, por eso se llama Unión Democrática
porque para el Partido Comunista ruso entendía que lo más parecido al fascismo en la Argentina era Perón. De hecho, los invito a leer el cierre de campaña de la Unión Democrática, en donde habló el secretario general del Partido Comunista, llamado Vittorio Codovila, que después ese discurso se lo publicó con el título Batir al nazi-peronismo. O sea, esa era la identificación que tenía el Partido Comunista y el Partido Socialista con respecto a lo que representaba el otro. Entonces allí sí había una relación directa entre lo que se decidía en la internacional y lo que se decidía en los países. A ver si te aclaro, María de los Ángeles. Entonces, por ahí, un partido internacionalista claramente espera, por ejemplo, vamos a ver que en América Latina existe, y en Italia, un partido que van a encontrar que el nombre es muy parecido, no, es igual, Democracia Cristiana. Existe en Argentina, la democracia cristiana. Pero en Chile es más importante, en Bolivia es importante, en Italia es importante. ¿Por qué se llama democracia cristiana? Porque a partir de los 50, a partir de un concilio de la Iglesia Católica, interpretan que la Iglesia se tiene que involucrar prácticamente en política. Y entonces empieza a armar democracias cristianas en todo el mundo. Y entonces, por eso los partidos se llaman democracias cristianas y tienen relaciones directas entre ellos. Bien. Otros tipos de partidos políticos, lo que estamos, para aquel que está un poco dormido, lo que estamos ahora es clasificando a los partidos políticos. Izquierda-derecha, primero, nacionalistas, internacionalistas. Otra manera de categorizar a los partidos políticos hay un tipo particular de partidos que se llaman partidos monotemáticos. ¿Qué es un partido monotemático? Como su nombre lo dice, es un partido que nace con un tema en particular. Que hay algo en particular que, digamos, nace con un objetivo concreto de una sola dimensión, de una sola variable. Por ejemplo, los partidos verdes en el mundo nacen desde una mirada ecologista. Los partidos de las dos vidas, o los partidos antiabortistas, o los partidos canábicos en España y en Portugal, que quieren la despenalización del cannabis, o los partidos piratas en Suecia y en Noruega, que son partidos que quieren desregular Internet, poder bajar películas y poder bajar música de manera gratuita. Acá intentaron hacer uno que se llama el Partido de la Red, que nunca logró personería jurídica. Pero se ríe Daniel. Pero son partidos exitosos, han tenido éxito electoral, son partidos de estos que estoy mencionando, son partidos relativamente grandes. Los partidos verdes también, digamos, el Partido Verde Alemán ha llegado a ser gobierno, ¿no? Entonces son partidos monotemáticos. En la Argentina tenemos, como les dije, los partidos políticos son una personería jurídica. Y entonces se dividen de acuerdo, como es un país federal, de acuerdo a su zona de injerencia. Entonces tenemos 4 partidos políticos. 4 tipos de partidos políticos, que lo podemos reducir en 3. Partidos nacionales, partidos de distrito o partidos locales, agrupaciones municipales. Es decir, según la norma, nosotros tenemos 3 tipos de partidos políticos. ¿Qué son los partidos nacionales? Son partidos cuya personería jurídica están reconocidas en al menos 5 provincias. Es decir, recuerden que nuestro país es federal, que para que exista un país, un partido político que pueda categorizar como presidente y vice, que es lo que puede hacer un partido nacional, para que eso exista, tiene que ser reconocido en al menos 5 provincias. De esa manera, tiene el reconocimiento de partido político nacional. ¿Qué es un partido de distrito? Es un partido
que está en una provincia y no está en otra. Que es un partido nacional, los más conocidos. Radicalismo, Peronismo, PRO, Nuevo Encuentro, Frente Grande, son partidos nacionales. Partido provincial, en Neuquén hace 70 años que gobierna el Movimiento Popular Neuquino. Es un partido provincial. No existe Movimiento Popular Neuquino en Río Negro, ni en Buenos Aires, ni en Catamarca. Existen partidos políticos con nombres similares. Por ejemplo, en Tierra del Fuego existe el Movimiento Popular Fueguino. En Jujuy, Movimiento Popular Jujeño. Pero para que exista la personería jurídica, tiene que tener el mismo nombre. Mismo nombre. Exactamente. Hago una postilla a pie de página. El nombre del partido político es una personería jurídica. El nombre de la coalición transitoria para una elección es otra cosa. La coalición electoral es el nombre de fantasía que utilizan varios partidos políticos que forman parte de una coalición más grande. Entonces, los partidos políticos es Radicalismo, PRO, Coalición Cívica, Acción por Córdoba, que hacen una coalición llamada Primero Cambiemos, después Juntos para el Cambio, después Juntos. Son nombres de fantasía que van adquiriendo las coaliciones para una elección en particular. Lo mismo, Unidad Ciudadana. Antes se llamaba Frente para la Victoria. Ahora Unidad Ciudadana. Adentro de Unidad Ciudadana no solo está el peronismo, está el Partido Renovador, pero también está Colina. Cada uno de esos son partidos políticos que integran una alianza. La alianza electoral puede cambiar de nombre cada elección, como sucede muchas veces en Argentina. El partido político no puede cambiar de nombre. Porque tenés que armar un nuevo partido político para cambiar de nombre. Es otro partido, por más que sea el nombre parecido. Entonces, existen partidos nacionales, partidos de distrito y agrupaciones municipales. Los partidos nacionales pueden categorizar para presidente y vice, los partidos de distrito para gobernador, y hacia abajo, y las agrupaciones municipales, los vecinalismos, solo para intendente y concejales. ¿Qué quiere decir? ¿Que un partido vecinal no puede presentar un candidato a presidente? No. No como partido vecinal. ¿Puede coaligarse un partido vecinal con una nacional? Tampoco, no tiene zona de injerencia. ¿Puede pegar su boleta? Sí, eso es otra cosa. De vuelta. De vuelta. Estamos trabajando en 3 esferas. Nacional. El peronismo está con capacidad de presentar para presidente, para gobernador y para intendente. ¿Por qué? Porque tiene partidos políticos de distrito y tiene partido político nacional. O sea, hay 24 partidos políticos peronistas, que es cada provincia. Y hay 24 partidos políticos radicales, que son las provincias. ¿Puede un partido local, una agrupación vecinal, hacer una alianza con un partido nacional? No, porque no estamos en el mismo nivel. ¿Puede pegar su boleta? Sí, eso es otra cosa. Entonces, si ustedes van a votar, por ejemplo, en un lugar donde hay ¿qué es Acción por Córdoba? Es el partido de Luis Juez, Acción por Córdoba. Si ustedes miran, eso lo vamos a ver después, cuando veamos los partidos políticos en la Argentina se van a sorprender. Son muchísimos, muchísimos. Es muy fácil armar, por eso el curso si alguno se quiere poner una pyme, un partido político puede ser una pyme. No es recomendable. Es una vergüenza que pasa en Argentina. Es una vergüenza que pasa en Argentina. Sí. Arriba de esta pregunta había otra. ¿Es correcto decir que una coalición es la unión de varias personas? Sí, claro. Una coalición es eso, ni más ni menos. Es una coalición de personerías jurídicas. Son varios partidos políticos que dicen, nosotros vamos a ir juntos.
nosotros en la provincia de Buenos Aires votamos con boleta formato papel, como gran parte de las provincias. Entonces, una agrupación vecinal tranquilamente puede pegar su boleta a un partido nacional. Eso no es una alianza. Es pegado de boleta, que es otra cosa. Lo vamos a ver más adelante. Vos podés pegar la boleta, pero el candidato, la agrupación municipal va a tener distinto color, la boleta, va a tener distinto número. Yo tengo uno en mente, Sociedad Argentina Nuevo Día. Bueno, Sandía, mira, muy bueno, Mabel. Quiero hacer partido Sandía. Le gustan las frutas. No, yo esto que decía que, desgraciadamente, en Argentina es bastante fácil armar un partido político. O sea, en muchos lugares del mundo, armar un partido político es algo muy complejo. En algunos ya es un exceso, ¿no? Pero eso ha hecho que cuando vean la cantidad de partidos políticos van a decir, algunos son fantasmas, y sí, efectivamente, son fantasmas absolutos. Son una mentira que en la forma más perversa es lo que yo dije. Lo dije una humorada, pero lo utilizan efectivamente como si fuese una pyme. Tienen una personalidad jurídica y la alquilan al mejor postor. No es por ley de lemas, que eso ya vamos a hablar también. No es por ley de lemas, es porque como para presentarse en Argentina necesitas un partido político, un monopolio de la representación, y hay candidatos que tienen intenciones de ser candidatos, pero no tienen partido político, les resulta más fácil alquilar un partido político, y al partido político le interesa sostener su personería jurídica por diferentes motivos, entre ellos por motivos económicos. Entonces se coaligan con quien sea para mantener la cuotita del 1,5% que necesita para mantener su personería jurídica, porque la personería jurídica se cae. Si no se presenta a 2 elecciones, se cae. Entonces, se presentan ahí insignificantemente, ni se sabe que aparecen en una coalición, y entonces mantienen su personería jurídica. Inclusive ha habido casos donde, no sé, en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. A uno se lo alquilan de un partido y a otro se lo alquilan de otro partido, que no tiene nada que ver, que están peleados. Entonces se lo alquilan a diferentes partidos políticos, con lo cual esa idea de que el partido político representa una idea, una concepción, se desmorona inmediatamente, en tanto que lo venden a mejor postor. Entonces la otra manera de categorizar a los partidos políticos es si son nacionales, si son provinciales o si son locales. Otra manera de categorizar a los partidos políticos es según su origen. Hay algunos que son de origen parlamentario, por ejemplo, nacen de un parlamento. Los más grandes recordarán que, por ejemplo, en los 90 surgió un grupo de 8 diputados. Piro Bordón, Chacho Álvarez, D'Alessandro, Germán Abdala. Nació un partido político llamado Frente Grande. Nació de un lugar parlamentario, eran compañeros de bancada y armaron un partido político que terminó siendo un partido político nacional y terminaron categorizando al vicepresidente, que fue Chacho Álvarez. Y sigue estando el partido, es el tercer partido con más cantidad de afiliados hasta el día de hoy. Está en la coalición de gobierno. Entonces, unos pueden ser parlamentarios, otros pueden ser partidos de base. En Europa se han armado muchos partidos obreros, por ejemplo, que nacieron de un sindicato. Vamos a ver que el PT brasilero, con Lula da Silva, nació a partir del gremio, ¿no? O sea, en Brasil, Lula da Silva arma un partido político a partir de unos pocos gremialistas inicialmente, o por un hito fundante, ¿no? Por una épica fundante también, en el caso del radicalismo, las 3 revoluciones armadas, 1890, 1893 y 1905, con la idea del sufragio universal y libre y secreto, o sea, lo que después va a ser la ley Sáenz Peña. El nombre del parlamentario. El tipo de partido político se llaman partidos de origen parlamentario.
Y el nombre del partido político que se armó acá fue Frente Grande. A partir de Chacho Álvarez, Bordón, D'Alessandro, que después se incorpora Graciela Fernández Mejía y otras personas que no vienen del Parlamento, pero se incorporaron después. Pero originalmente nace como Grupo de los Ocho, así se hacía llamar, de hecho, Grupo de los Ocho. El ARI también inicialmente fue un grupo parlamentario que después terminó constituyéndose en partido. Exactamente. Ahí tenés el grupo, se separaron algunos del radicalismo y eran parlamentarios y armaron un partido político. Otros se arman desde partidos políticos que nacen desde el Estado. O sea, tienen, de alguna manera, llegan al Estado, ya sea por elecciones democráticas o por un golpe de Estado, o llegan por otro partido político. Se me ocurre Nuevo Encuentro de Sabatella, llega a ser intendente de Morón por la Alianza del año 1999. Él había tenido un pasaje, un origen de juventud del Partido Comunista. El Partido Comunista formaba parte de la Alianza. Entonces llega a ser intendente de Morón, y cuando es intendente de Morón, arma el Partido Nuevo Encuentro. Es decir, lo arma desde el propio Estado, y el color del Estado, o sea, el color del Estado era el mismo color que usaba para el partido político, el Estado de Morón. La famosa de la tijerita. Con la tijerita. Exactamente. Nuevo Encuentro presente, dice. Sos del Nuevo Encuentro, bien. Ese nace, y hoy es un partido nacional, se ha conformado un partido nacional. Algunos interpretan que el peronismo también es un partido que nace desde el Estado, ¿no? Porque cuando llega a ser presidente Perón en el año 46, no tenía partido político. Le presta Cipriano Reyes y Luis Gay, le prestan el Partido Laborista para poder presentarse a elecciones. Que justamente el Partido Laborista era un partido así que surge de origen de los trabajadores, como los partidos, el laborismo inglés o los partidos sindicalistas. Partido de base. Sí, el partido de base son que nacen a través de un hito fundante, o nace de la clase obrera, o nace de un grupo partido laborista. No, partido laborista. Laborista, partido laboral. Claro, partido laborista inglés nace de los sindicatos. Y muchos de los partidos socialistas obreros en Europa también nace de los obreros. Vamos a ver la particularidad del caso del Partido Socialista Argentino, que tiene otro origen. El Partido Socialista Argentino nace en 1896, pero paradójicamente, si bien no podemos decir que no tenía un componente obrero, pero sus principales dirigentes no venían de los sectores obreros, básicamente eran médicos, casi todos eran médicos del Partido Socialista. Y por último, la última categorización que tenemos de partidos políticos es según su evolución histórica. ¿Qué es esto? Bueno, de acuerdo a los tiempos, los partidos políticos se van metamorfoseando. Y esto quiero también poner una postilla. A diferencia de lo que pensemos, los partidos políticos tienen una enorme capacidad de adaptación a tiempo y espacio. Digo, porque vamos a hablar de crisis de la representación política, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, si ustedes ven la foto del país, las provincias y los municipios, más o menos hay un mismo comportamiento electoral en los lugares, ¿no? Le dije, el Movimiento Popular Neuquino gobierna hace 70 años Neuquén. Santa Cruz, hace 46 años que gobierna el mismo partido político. San Luis, lo mismo. Formosa, lo mismo. La Pampa, igual. Es decir, hay un comportamiento electoral. Mi último libro se llama Buenos Aires es cosa de varones. Varones con B larga y varones con B corta. Porque varones con B larga es un título nobiliario, y de los 135 municipios, 98 son reelectos, algunos por 7 mandatos consecutivos. A mi ciudad la conocen popularmente como Musimundo,
Porque el intendente es el mismo del año 1987. Mi sobrina se está por recibir de profesora de matemática y nació con el mismo intendente. Pero no es una excepción, sino le diría que es la regla. Esto también lo vamos a ver, que se llama cancha inclinada. Es decir, que el que tiene poder reproduce su poder y a las oposiciones les resulta muy difícil. Entonces, ¿cuál es la categoría según su evolución histórica? Los primeros tipos de partidos políticos son los partidos de notables. Tiene una doble dimensión los partidos de notables. Es que es poco la élite política, o sea, son familias en general, que cuando deja de ser senador, pasa a ser diputado, pasa a ser presidente o embajador, el embajador pasa a ser senador, el diputado pasa a ser gobernador. Es decir, es una familia que se va reproduciendo el poder internamente entre ellos. El típico partido en la Argentina con esta característica es el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que es el primer partido político de verdad. Digamos, en los manuales van a encontrar que los unitarios y federales se hacían llamar partidos, pero eran más facciones que partidos. No tenían la característica de partido. Que dicho sea de paso, otra cosa que vamos a hablar también es de la evolución histórica de nuestros partidos políticos, obviamente. Entonces, partidos notables tiene una doble condición. Salvo en Quilmes, Quilmes tiene una enorme particularidad que no tiene en otros lugares. Pero fíjate la racionalidad de Quilmes. Quilmes, si vos mirás la foto nacional, la foto de Quilmes, y te va a dar casi una radiografía perfecta de lo mismo. Esto es, en el 83, a nivel nacional ganó el radicalismo. En Quilmes, Vides, primer intendente, ganó el radicalismo. En el 87, que fue la primera elección de intendente, ganó el peronismo. Ganó el peronismo en Quilmes y todo el periodo peronista. En el 99 gana la alianza, Fernando de la Rúa radical, Fernando Geronés en Quilmes radical. Vuelve el peronismo y el peronismo gobierna en Quilmes. Gana el PRO Mauricio Macri en el año 2015, gana Martiniano Molina, PRO, en Quilmes. Es una foto. Pero eso que sucede en Quilmes justamente es una anomalía, no es la regularidad. Si ustedes miran, los lugares tienen vida propia. Entonces vos te vas a encontrar con, no sé, lugares donde el mundo no pasó. Gobierna el peronismo del año 83, o gobierna el radicalismo del año 83. Y no les voy a espoliar, pero cuando veamos geografía electoral, se van a encontrar con que los colores de las intendencias son todas distintas, pero el intendente es el mismo. ¿Qué me cuenta? Cambió de partidos políticos el mismo intendente por ahí 3 o 4 veces. Bien. Claro, en Varela no pasó el mundo. En Varela es monocolor también. Entonces, una doble condición los partidos notables. Son pocos la élite política y es poco el cuerpo electoral que vota. Votaba el 2 o 3% de la votación. No, Mabel, no salgas corriendo, quédate acá, verás. Entonces, doble condición. Pocos, la élite política siempre lo mismo, y poco el cuerpo electoral. Cuando empieza la lucha por los sufragistas, es decir, la ampliación del sufragio en todo el mundo, aparece la segunda categorización de partidos políticos, que son partidos de masas. ¿Qué es un partido de masas? Es un partido ya moderno, es un partido que está súper institucionalizado, que tiene un presidente, que en general el presidente es electo, que tienen convenciones donde deciden sus tomas de decisiones, que año electoral y no electoral se mantiene igual, que tiene una profesión de fe doctrinaria, que tiene bases el partido político. El primer partido político moderno en Argentina es el radicalismo, que tiene todo esto. Había un viejo autor llamado Maurice Duverger que decía:
los partidos políticos modernos tienen dirigentes, militantes, simpatizantes y adherentes. Eso lo conforman un partido político. El hombre francés miraba los partidos políticos europeos. En Europa todavía hay partidos políticos que para ser miembro del partido político hay que aportar un dinero. Por recibo de sueldo te descuenta, por recibo de sueldo participar en un partido político. Porque son muy importantes. En Argentina eso nunca existió, pero sí existió la importancia de pertenecer a un partido político. O sea, con la recuperación de la democracia en el 83, mucha gente. De hecho, es uno de los países que mayor cantidad de afiliados hay. Algunos truchos, sí, ustedes me dirán, a mí me afiliaron sin saber. Sí, existen, muchos truchos. Pero la verdad es que con la recuperación de la democracia, mucha gente se afilió. Los grandes partidos políticos, radicalismo y peronismo, tienen 2 millones de afiliados. Es un montón. En Europa menos, por esto, porque tributan, digamos, hay que estar muy comprometido para estar en el partido político. Entonces, ¿qué es un partido de masas? Con la ampliación del sufragio, tiene que masificar su promoción, su publicidad, tiene que masificar en su gente, tiene que tener, los partidos de masas son aquellos que empezaron a hacer actos políticos gigantes, que empezaron a recorrer todo el país, que empezaron a agitar, que empezaron a tratar de penetrar por todos lados. Con la ampliación de la ciudadanía, con la ampliación del sufragio, aparecen estos partidos políticos con una estructura mucho más grande. En un país federal como el nuestro, esto adquiere un sentido distinto. Vamos a ver también que la vida política de un país unitario es distinto al de un país federal. A punto tal, y tampoco quiero expoliar, pero yo entiendo que hoy en la Argentina no tenemos un partido político que se llama peronismo y un radicalismo. Tenemos 24 radicalismo y 24 peronismo, 24 pro. Porque un peronista de Formosa no tiene nada que ver con un peronista de la capital federal o de Tierra del Fuego. Y un radical de la capital federal no tiene nada que ver con el de San Luis ni con el de Mendoza. Es una federación de partidos. Entonces, partido de masas. ¿Qué otro tipo de partidos políticos hay? Hay un tipo de partido político ya que es más difícil de encontrarlo, que son partidos de aparatos o de cuadros. Hoy les decía que hay un tipo de partido político, es este, que no tiene la intención en principio de ganar elecciones. El partido de aparatos o de cuadros, por lo menos no tiene como objetivo más importante ganar las elecciones, sino, popularmente alguien cuando dice, es un cuadro, es un cuadro, le dice, ¿no? ¿Qué es un cuadro? Es alguien formado políticamente. Es lo que estamos haciendo nosotros acá, formándonos. Entonces, después te van así, yo soy un cuadro. Bueno. ¿Por qué? Porque la idea de los partidos de cuadros o de aparatos es tener mayor calidad de sus miembros que cantidad. Que cada miembro sea recontraformado, así penetra en la sociedad sus ideas. Inclusive en los partidos así de aparato mucho más duros, lo que hacen es que el partido decida, por ejemplo, a dónde estudian, a dónde trabajan, así activan en esos lugares. El partido le decide parte de su vida. Por eso, hoy es muy difícil encontrar un partido de esa naturaleza. Lo más parecido, pero tampoco lo es el PCR, el Partido Comunista Revolucionario. Después están los partidos atrapatodo, los cachol, que le dicen los partidos agarra todo o atrapa todo. ¿Qué es un partido atrapatodo? Es un partido que, justo a diferencia de los partidos de masas, los partidos atrapatodo lo que buscan es decir lo menos posible, ser lo menos ideologizado posible, de no jugarse, de buscar personajes por fuera de la política, porque, bueno, como la política está desprestigiada, dicen, no sé si siguen el proceso colombiano, pero en Colombia acaba de haber elecciones, Colón segunda vuelta, un señor con un discurso justamente diciendo, yo no soy político, la política es toda sucia, yo vengo a limpiar todo esto. Y le preguntan lo que sea, dice siempre lo mismo.
¿Por qué agarra todo? Porque no trata de definirse con temas contundentes. Así lo vota cualquier espectro. De hecho, se jactan de decir, nosotros de ideología no tenemos, somos prepolíticos, la ideología no nos importa, nosotros que vengan todos. Y por último, y con esto terminamos por hoy, los partidos de cartel. Los partidos de cartel son aquellos que no parece haber disociación entre Estado, gobierno, partido político y persona. Son aquellos partidos políticos que utilizan los recursos del Estado para fortalecer a su partido político. Entonces, bueno, en la Argentina esto sí es muy fácil verlo, digamos, la utilización de los recursos públicos del Estado para favorecer a un partido político en particular, o utilizar el mismo color del partido político para el Estado o para el partido político. O la inauguración de una obra pública y poner la cara del gobernador o del intendente, o en un camión de basura que esté el nombre del intendente, o en la parada de colectivo, o en las escuelas con la cara de quien detenta el poder. Profe, Entonces, sí. buenas tardes. El ejemplo más claro es cuando estaba el peronismo en el poder, digamos, que utilizaban sus nombres y todo tipo de cosas para seguir idolatrándose a sí mismos y ganar más electores a lo largo del tiempo. Jazmín, tanto tiempo, ¿cómo andás? Sí, allí no hay, digamos, cuando hay regímenes muy personalistas, suele suceder eso. Cuando hay regímenes personalistas, la propia utilización del Estado en nombre de una persona. Pero sí, exactamente. Yo coincido con lo que dice Yami ahí, que hoy casi todos los partidos políticos utilizan los recursos del Estado. De hecho, para financiar una campaña electoral, quien tiene el poder del Estado seguramente va a utilizar los recursos del Estado para eso. Atrapa todo en la actualidad, mira, hoy casi todos los partidos políticos son atrapa todos. Fíjate que casi todos los partidos políticos intentan buscar a alguien afuera de la política para presentarlos como candidatos. No importa tanto las tradiciones partidarias. Antes un dirigente político era producto de. O sea, sería algo así, un partido de masas sería el líder del partido de masas es el producto del mejor de todos ellos, digamos. Un partido atrapa todo es al revés. Lo nuestro no importa mucho. Importa que, no sé, que sea cómico, que te dé rating, que no tengamos que instalarlo y usar dinero para eso. Como Mayra Mendoza, que sale más fotos que China Suárez. Sí, pero Mayra Mendoza viene de la militancia Gustavo, universitaria. Sí. ¿Qué tal? Te quería preguntar algo con respecto a esto que estás diciendo. Por ejemplo, ahora se decantó muchísimo la política contemporánea con esto de los candidatos que no surgen de una base partidaria, ¿no? Se busca figuritas conocidas a través de los medios de comunicación para traerlos a un partido y de ahí ir a elecciones. Y muchos opinólogos, ¿no?, de la política también que hay en los medios, dicen que esto también marca el fin de los partidos políticos. Quería preguntar qué opinión tenés con respecto a eso. Sí, mira, los partidos políticos le han puesto partida de función hace mucho tiempo. Y al revés de eso, me parece que los partidos políticos tienen un enorme poder de metamorfosis. Entonces, hoy paga muy bien alguien que viene desde afuera de la política. Mañana pagará otra cosa y los partidos estarán allí para adaptarse a esa nueva situación. No por casualidad, nadie come vidrio. Nosotros tenemos un sistema de partidos donde el partido, la Unión Cívica Radical convive entre nosotros desde el año 1891, el peronismo del año 1946. Y miren que pasaron infinidad de golpes de Estado. Pasó hiperinflación, que se vayan todos.
que la gente vote un salame o vote a Clemente porque no tenía manos para robar. Pasó el desmembramiento de partidos políticos. El año 2003 el radicalismo presentó 3 candidatos y el peronismo 3 candidatos. El radicalismo López Murphy, Elisa Carrió y Leopoldo Moró, con formatos distintos, con nombres distintos. Y el peronismo presentó a Carlos Menem, Néstor Kirchner y Rodríguez Sá. A pesar de eso, fíjense cómo hoy tenemos 2 coaliciones exitosas electoralmente. Que quienes están adentro de ese partido político, los 2 partidos políticos tradicionales. Entonces, ante tu pregunta, primero, no creo no creo que los partidos políticos estén muertos. Creo que indudablemente tenemos un problema de legitimidad en el mundo está discutiendo esto, porque está habiendo problemas de legitimidad importante. Hemos pasado un proceso que después vamos a ver en América Latina, que está bien, ustedes pueden decir en medio de una pandemia, pero hubo elecciones donde votó el 50% de la población. En Chile el 30% votó de la población. Y las PASO de la República Argentina, hubo 4.700.000 argentinos que no fueron a votar en las PASO. Y los que van a votar hoy en las elecciones, no les pasa lo que le pasó a nuestros abuelos, que en el año 1983 lloraron el día que fueron a votar. Lloraron de emoción. Por supuesto que esto no está pasando. Y un poco para hilarlo con la pregunta de Carla, que dice qué opina de un porcentaje de la población no crea en los partidos políticos esté decepcionado. Mirá, el año que viene, y ahora sí termino con esto para respetar el horario, estamos por cumplir 40 años de vida democrática. Es la etapa democrática más grande de nuestro país. Nunca pasamos 40 años de vida democrática. Lo más grande que pasamos en términos de tiempo es 1916, 1930, con el radicalismo, y los 10 años del peronismo. Después no tuvimos vida democrática. Cuando el primer presidente en su discurso decía con la democracia se come, se cura y se educa. A 40 años es evidente que la democracia sola no ha logrado solucionar estos problemas de comer, educarse y curarse. Y por otro lado, las nuevas generaciones también, lo que ocurre es que los que nunca vivimos en la intemperie, no nos levantamos toda la mañana y decimos, qué bueno que tenemos un techo. El techo está. Entonces, gran parte de este público, cuando nació en democracia, nació con techo. Entonces no te levantás a la mañana y decís, qué bueno tener el techo, pero cuando vos el techo te faltó, decís, qué suerte que tengo un techo. Cuando vos no tuviste democracia, no tuviste este hermoso rito, este hermosísimo rito, que debe ser el único momento de nuestra vida que somos iguales de verdad, que el cartonero que pasa por la puerta de casa con el multimillonario, el médico, el arquitecto, el ingeniero, el albañil, el desocupado, su voto vale 1. Su voto vale 1. Y entonces vos te encontrás que el día de la votación te encontrás con un viejito que tiene 95 años, que va con silla de rueda, que le duele todos los huesos, y no se va a perder ese domingo de ir a votar. Pero vos te encontrás con el pibe de 17 años que dice, si yo no voto no pasa nada. Y 30% de nuestros jóvenes solamente van a votar. Porque el techo ya lo tiene. Bueno, de eso vamos a hablar. Justamente estaba hablando de eso, los referentes de la antipolítica. Gustavo, yo tengo una reflexión y una consulta. No sé cómo estamos de tiempo. Dale. La consulta es el título del texto de Macpherson que sugeriste. Porque estoy La democracia liberal y su época. Es un librito pequeño,
yo sé que bueno, no sé si allá en las librerías puede ser que esté, pero si lo compras por Mercado Libre, es bastante barato el libro, tiene Está sus... bien, sí. Está Sí. bien, está bien. Porque Te va a servir, Turca, porque utiliza estoy como en- modelos. sí, Modelo 1, 2, 3, 4 y después hace su propuesta. sí, porque estoy en proceso de revisión bibliográfica, por eso. Trabaja primero Jeremy Bentham, Stuart Mill, James Mill, Schumpeter, Sí, y después da su propuesta. bien, genial. Muchas gracias, profe. Y lo otro como reflexión, en realidad esto de, digamos, de la proliferación, entre comillas, de outsiders, o de los denominados outsiders de la política que aparecen en candidaturas, en realidad no son outsiders de la política, son outsiders de los partidos políticos y de las, digamos, de las referencias formales que tenemos en términos de instituciones que son las que modelan el tipo de democracia que tenemos, que es esta democracia, bueno, moderna, burguesa, occidental, etcétera. Entonces, yo en lo personal, pues ya no estamos en tiempo, pero digo, tengo, no solamente es una creencia, sino argumentos para sostener que esto de los outsiders de la política es más un discurso más mediático que en lo que en realidad sucede. Muchos ponen el ejemplo de sobre todo en los años 90 hay varios ejemplos de gente que llegó a ser, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos, a ser gobernador de la provincia de Santa Fe, que fue Carlos Reutemann. Carlos Reutemann no se bajó del Fórmula 1 y fue a la casa de gobierno de la provincia de Santa Fe. Tenía una trayectoria. Luis Brandoni no se bajó de un escenario en el Teatro Nacional Cervantes y se metió en la Cámara de Diputados. Es decir, Amalia Granata no salió de la casa de Gran Hermano y se metió en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, viene con una militancia dentro, digamos, en un partido político sostenido por las iglesias evangélicas santafesinas que se hicieron visibles cuando discutíamos la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, me parece que hay cuestiones que van más por el lado de lo discursivo, de lo más mediático que genera este tipo de figuras, porque además resultan ser atractivas en términos de pantalla, de radio, de medios de comunicación, y ese mismo atractivo al que se le da volumen desde los medios de comunicación, terminan instalándose y terminan consiguiendo adhesiones entre determinados sectores de la población, de los habitantes, de la ciudadanía, de nosotros, de esto que somos. Entonces, Sí, ahí totalmente. me parece que ese también es un debate interesante, Sí. el decir, bueno, cuando hablamos de los outsiders, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Y a quién ponemos en esa bolsa y sostenerlo argumentativamente. Sí, inclusive abonando a eso, la verdad es que si fuesen outsider, es como que, no sé, este año tenemos el Mundial, y que nos jactemos de decir, bueno, vamos a jugar el Mundial, ninguno nunca jugó al fútbol, así que, o sea, ninguno está en política, pero a ver, la política también es un proceso de aprendizaje, es un montón de cosas que vos... Pero sí reconozco que en el discurso, esos que aparecen como en antipolítica, bueno, el que coló en segunda vuelta en Colombia, el candidato Hernández, fue alcalde de Bucaramanga, una cosa así. O sea, venía de ser alcalde. Y después, como vos decís, la trayectoria de Reutemann, candidato de Santa Fe. Palito Ortega, gobernador de Tucumán, que venía de un lugar del empresariado también. Lo de Brandoni es distinto porque Brandoni sí tenía una militancia sindical importante. Sí, Quizás lo de Miguel del Cel venía de otro. Brandoni, Pinky, Irma Roy,
Claro, esos tenían una trayectoria. Venían con una trayectoria, inclusive vienen, digamos, son figuras emblemáticas que aparecen o en los tempranos 90 o en los tempranos 2000, sobre todo después de la crisis de representatividad, que no es una que yo también sostengo que no es una crisis de representatividad de los partidos políticos, sino una crisis de representatividad del arco no peronista. Pero eso está para charlarlo en otro momento. Sí. Digamos, son personas que venían con hay algunas figuras que aparecen que venían de una trayectoria predictadura, es decir, inclusive militantes, tanto hombres como mujeres, que venían digamos, que se habían tenido que ir del país precisamente por su militancia. Y muchos otros que tuvieron candidaturas y que no llegaron. Pero me parece que también con estas cuestiones hay que, porque en general esto de que del que viene de afuera de la política, la aparición del outsider en general es celebrado como algo positivo. Y me parece que es ahí donde hay que poner el ojo. Bueno, ahí si escribes antes de los 90, Ronald Reagan llegó a ser presidente de Estados Unidos. Bueno, pero Ronald Reagan venía con una militancia desde en el sindicato de actores, Sí. por ejemplo. Bloomberg fue un globo inflado y resultó una mentira. Sí, bueno, sí. Después aparece, digamos, el conocimiento no te genera éxito inmediato, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otro precio, ¿no? O sea, Moria Kazan también fue candidata y es muy popular, y sin embargo no le fue bien electoralmente. Pero bueno, yo cortaría respetando el horario. Les recontra agradezco el interés y que se hayan quedado hasta ahora. Así que continuamos este debate para el próximo. Mariano. Bueno, dale, Gus, buenísimo. Yo mañana les voy a estar enviando a todos el resumen, les voy a mandar el link con la clase grabada, incluso para los que por ahí tuvieron alguna dificultad hoy para poder ingresar, pero mañana les mandamos el mail con el link como para que la puedan ver la clase en cualquier momento, ¿sí? Y después les vamos a estar enviando un recordatorio para el lunes que viene. Una sola cosa, recordar que el lunes 20 se pasa al martes 21 en la clase, básicamente porque es feriado y porque hoy me enteré que es un súper fin de semana largo, así que esa semana va a ser el día martes, pero bueno, igual se los vamos a estar recordando, ¿eh? Así que les agradecemos a todos y bueno, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Chau. Gracias, profe. Un gusto verlos. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.